Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen, y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en lugares donde la niebla cubre los caminos y las leyendas se confunden con la realidad. Sitios donde la gente prefiere no hablar mucho después de que cae la noche. A veces uno escucha historias y piensa que son inventos, pero cuando las miras de cerca, cuando ves el miedo en los ojos de quien las cuenta, te das cuenta de que hay algo más. Algo que no encaja con lo que creemos saber del mundo. Esta es una de esas historias. Una historia que pasó en Catemaco, Veracruz. Un lugar que muchos conocen como la Tierra de los Brujos, donde la laguna guarda secretos que es mejor no despertar. Mateo era de Ciudad de México, un joven de 25 años que trabajaba como fotógrafo. Siempre le habían llamado la atención los lugares extraños, esos pueblos donde la gente habla en voz baja sobre cosas que no se pueden explicar. Por eso, cuando un amigo le contó sobre Catemaco, decidió que tenía que ir. Quería tomar fotos del lugar, capturar la atmósfera de ese pueblo rodeado de niebla y misterio. Llegó un jueves por la tarde. El pueblo estaba tranquilo, con sus calles empedradas y sus casas coloridas. La laguna se extendía enorme frente a él, con una neblina que flotaba sobre el agua como si fuera un ser vivo. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Había algo en el aire, algo pesado que no podía describir. Se hospedó en un hotel pequeño cerca del malecón. La señora que atendía el lugar era amable pero seria. Mientras le entregaba las llaves, le dijo algo que Mateo no olvidaría nunca. No vaya a la laguna después de las 9 de la noche. Y si escucha que alguien lo llama por su nombre cuando está oscuro, no voltee. No importa cuántas veces lo llamen. Mateo se rió nervioso. ¿Por qué? La mujer lo miró fijamente. Porque hay cosas en esta laguna que no son de este mundo. Y hay una mujer. Dicen que fue bruja en vida, que hizo cosas terribles. La encontraron hace muchos años en la orilla, pero nunca supieron qué le pasó. Desde entonces, la gente la ve, especialmente cuando hay niebla. Mateo agradeció y subió a su habitación. Dejó sus cosas y salió a caminar. Quería explorar antes de que oscureciera. El pueblo era bonito, lleno de tiendas donde vendían hierbas y amuletos. Los lugareños lo miraban con desconfianza, como si supieran que era de fuera. Tomó muchas fotos. La iglesia, las lanchas en el muelle, las montañas que rodeaban la laguna. Cuando empezó a oscurecer, regresó al hotel. Cenó algo rápido en un restaurante cercano y volvió a su habitación. Pero no podía dormir. Seguía pensando en lo que le había dicho la señora. Era ridículo, por supuesto. Leyendas de pueblo, historias para asustar a los turistas. Pero había algo en la forma en que ella lo había dicho, algo en sus ojos, que le hacía dudar. A las 10 de la noche, Mateo seguía despierto. Miró por la ventana de su habitación. Desde ahí podía ver parte de la laguna. La niebla se había hecho más espesa. Cubría todo como una sábana gris. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Una figura. Una silueta de mujer parada en la orilla del agua. Estaba completamente inmóvil. Vestía algo blanco, como un vestido largo y viejo. Su cabello era negro y le llegaba hasta la cintura. Mateo agarró su cámara de inmediato. Su instinto de fotógrafo era más fuerte que el miedo. Hizo zoom con la lente y la enfocó. La mujer seguía sin moverse. Estaba de espaldas a él mirando hacia la laguna. Mateo tomó varias fotos, pero cuando revisó la pantalla de su cámara, su corazón se detuvo. En las fotos no aparecía nada, solo la niebla y el agua, como si la mujer no existiera. Volvió a mirar por la ventana. La figura seguía ahí. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esto no tenía sentido. Tomó más fotos. El resultado fue el mismo. Nada.
Absolutamente nada. Entonces la mujer se movió. Giró la cabeza lentamente hacia el hotel, hacia su ventana. Mateo no podía verle la cara con claridad por la distancia y la niebla, pero sintió que lo estaba mirando directamente a él. Una sensación de terror puro lo invadió. Cerró la cortina de golpe y se alejó de la ventana, respirando agitadamente. Intentó calmarse. «Es solo alguien del pueblo», se dijo. «Una mujer que salió a caminar». Pero sabía que eso no era cierto. Nadie saldría a esa hora con la advertencia que le habían dado, y nadie podría desaparecer de las fotos así. Pasó una hora. Mateo no se atrevía a mirar de nuevo por la ventana. Se quedó sentado en la cama, con todas las luces encendidas. Trataba de distraerse viendo su teléfono, pero la señal era terrible. De pronto escuchó algo que le puso la piel de gallina. Alguien estaba tocando la puerta de su habitación. 3 golpes lentos. Mateo se quedó paralizado. Miró el reloj. Eran las 11:30 de la noche. El hotel estaba en silencio absoluto. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo silencio. Otros 3 golpes, más lentos esta vez, más fuertes. Mateo se acercó a la puerta con cuidado. Su mano temblaba cuando alcanzó la manija. Antes de abrirla, miró por la mirilla. Del otro lado no había nadie. El pasillo estaba vacío y oscuro. Solo una luz parpadeante iluminaba débilmente el corredor. Debe ser alguien que se confundió de habitación, pensó tratando de convencerse a sí mismo. Pero entonces volvieron los golpes. Esta vez sonaban diferentes, como si alguien estuviera arañando la puerta con las uñas. Y luego escuchó la voz. «Mateo». Era una voz de mujer, suave, casi un susurro. Pero había algo horrible en ella. Algo que no era natural. Sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Mateo, ven». Él se alejó de la puerta. Recordó las palabras de la señora del hotel. Si escucha que alguien lo llama por su nombre cuando está oscuro, no voltee. «Mateo, ábreme, tengo frío». Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Mateo. No podía moverse, no podía gritar, solo podía quedarse ahí parado mientras esa cosa, lo que fuera, lo llamaba del otro lado de la puerta. El arañar se hizo más fuerte, más desesperado, como si algo quisiera entrar a como diera lugar. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. Silencio total. Mateo esperó 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Finalmente reunió valor y volvió a mirar por la mirilla. El pasillo seguía vacío. Se dejó caer en la cama, temblando. No durmió en toda la noche. Cuando amaneció, bajó al comedor del hotel. La señora que lo atendía estaba ahí preparando el desayuno. Mateo se acercó a ella con ojeras enormes. «¿Pasó algo anoche?», preguntó ella mirándolo fijamente. Mateo asintió. Le contó todo: la figura en la laguna, los golpes en la puerta, la voz que lo llamaba por su nombre. La expresión de la señora se volvió muy seria. Se persignó, la vio. Ella lo eligió. Eso significa que tiene que tener mucho cuidado. Cuando ella marca a alguien, no lo suelta fácilmente. «¿Quién es?», preguntó Mateo con desesperación. La mujer suspiró. Se llamaba Dolores. Vivió aquí hace como 40 años. Era una mujer que la gente buscaba para que hiciera trabajos de los malos. Decían que podía hacer que alguien enfermara solo con una foto, que podía separar parejas o arruinar negocios. La gente le tenía miedo, pero también la necesitaba. Un día desapareció. La encontraron días después en la orilla de la laguna. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, como si le hubieran quitado el alma. Nunca supieron qué pasó. Algunos dicen que hizo un pacto con algo, y ese algo vino a cobrar. Otros dicen que los mismos espíritus que ella invocaba se volvieron en su contra. «Pero eso es solo una historia, ¿verdad?», dijo Mateo, aunque ya sabía la respuesta. «Desde entonces la gente la ve, siempre con la niebla, siempre en la noche. A veces se aparece en las habitaciones de los hoteles, a veces en los caminos. Hay quienes dicen que busca algo, o a alguien. Nadie lo sabe con certeza». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué hago? ¿Cómo hago que me deje en paz?». La señora negó con la cabeza. «Tiene que irse de Catemaco, hoy, ahora mismo, y no vuelva nunca. A veces eso funciona.
Pero si ella ya lo marcó, puede que lo siga. Puede que donde quiera que vaya, ella esté ahí. Mateo no lo pensó 2 veces. Empacó sus cosas en minutos y pagó su cuenta. Antes de subirse a su coche, miró hacia la laguna una última vez. La niebla seguía ahí, espesa y amenazante, y en medio de la niebla vio la figura de nuevo, la mujer de blanco. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Mateo pudo ver su rostro. Era el rostro de una mujer que había sido hermosa alguna vez, pero ahora había algo terriblemente equivocado en ella. Su piel era pálida como el papel. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo oscuridad. Y sonreía. Una sonrisa horrible que mostraba dientes manchados. Mateo entró a su coche de un salto. Arrancó el motor con las manos temblorosas y salió del estacionamiento del hotel a toda velocidad. No miró atrás. No quería ver si ella lo seguía. Tomó la carretera que salía de Catemaco. El camino era sinuoso, rodeado de árboles y vegetación espesa. La niebla lo seguía. Se extendía sobre la carretera como si tuviera vida propia. Mateo aceleró más. Necesitaba alejarse de ese lugar maldito. Manejó durante 1 hora. Su corazón empezaba a calmarse un poco. Tal vez todo estaría bien. Tal vez la señora del hotel estaba equivocada. Tal vez si se alejaba lo suficiente, ella no podría seguirlo. Pero entonces algo cambió dentro del coche. La temperatura bajó de golpe, tanto que Mateo podía ver su propio aliento convertirse en vapor. El olor llegó después. Ese olor a tierra mojada y a algo que llevaba mucho tiempo bajo el agua. A descomposición. A muerte. Mateo sintió que el aire se volvía pesado, denso, difícil de respirar. Las ventanas del coche empezaron a empañarse desde adentro, como si algo húmedo y frío estuviera respirando cerca de él. Con manos temblorosas, limpió el parabrisas con la manga de su camisa, pero la condensación volvía a aparecer de inmediato, y entonces vio las marcas. En el vidrio empañado de la ventana del copiloto, algo estaba dibujando. Líneas que aparecían solas, como si dedos invisibles las trazaran desde adentro del coche. Formas que no tenían sentido, símbolos antiguos. Y luego, con una lentitud que le heló el alma, apareció una sola palabra escrita al revés, para que él pudiera leerla desde su asiento. Mateo pisó el acelerador a fondo. Estaba llorando ahora. El terror era tan grande que apenas podía respirar. Siguió manejando. Necesitaba llegar a algún lugar con gente, con luz, con normalidad. Pero entonces vio algo en el retrovisor que hizo que su sangre se congelara. Ella estaba en el asiento trasero, no estaba simplemente sentada. Estaba retorcida en una posición imposible, con la cabeza inclinada en un ángulo horrible, como si le hubieran roto el cuello. Su vestido blanco estaba empapado, goteando agua sucia que caía sobre los asientos. El agua olía a lodo, a algas podridas, a cosas que viven en el fondo de la laguna donde nunca llega la luz. Su cabello negro y largo colgaba como algas muertas, cubriendo la mayor parte de su rostro. Pero a través de las hebras de pelo, Mateo podía ver esos ojos. Ya no eran completamente negros. Ahora tenían algo peor. Eran blancos y lechosos, como los ojos de un pez que lleva días flotando en el agua. Y lo miraban sin parpadear, sin moverse en absoluto. Su piel no era solo pálida, era gris. Parecía hinchada como cuando un cuerpo pasa demasiado tiempo sumergido. Había grietas en su rostro por donde asomaba algo oscuro. Su boca estaba abierta, demasiado abierta, mostrando dientes negros y podridos. De su garganta salía un sonido, un gorgoteo húmedo, como si sus pulmones estuvieran llenos de agua de laguna. Las manos de la bruja eran lo peor. Tenía las uñas largas, rotas y llenas de tierra. Los dedos eran huesudos y torcidos, y se estaban moviendo, lentamente, arrastrándose sobre el respaldo del asiento hacia él. Mateo gritó y perdió el control del coche. El volante se le resbaló de las manos. El coche se salió del camino y empezó a dar vueltas. Todo giraba, vidrios rompiéndose, metal retorciéndose. El sonido era ensordecedor, y luego todo se detuvo.
El coche había chocado contra un árbol grande al lado de la carretera. Mateo estaba atrapado en su asiento. Sentía un dolor terrible en todo el cuerpo, pero no podía moverse. La sangre le corría por la frente, entrando en sus ojos. Trató de buscar su teléfono. Necesitaba pedir ayuda, pero sus manos no respondían bien, todo estaba borroso. Entonces escuchó el sonido otra vez, ese gorgoteo húmedo. Venía del asiento trasero. Mateo no quería voltear, no quería mirar, pero su cabeza se movió sola como si algo lo forzara. El asiento trasero estaba vacío. Solo quedaba un charco enorme de agua sucia sobre el tapizado, agua que goteaba al piso, agua que olía a putrefacción. Por un segundo, Mateo sintió alivio. Se había ido. Había sido su imaginación por el golpe, pero entonces escuchó los pasos, chapoteos. Alguien caminaba alrededor del coche con pies descalzos sobre el pavimento mojado. Despacio, muy despacio, dejando un rastro de agua con cada paso. La puerta del conductor se abrió lentamente con un chirrido metálico. Mateo apenas podía voltear la cabeza para ver quién era, aunque ya lo sabía. Ahí estaba ella, Dolores. Pero verla de cerca era mucho peor de lo que había imaginado. Su rostro estaba a centímetros del suyo, la piel hinchada y agrietada. De las grietas salían gusanos pequeños que se retorcían. Su ojo derecho colgaba del hueco, sostenido apenas por nervios podridos. El otro ojo, ese ojo blanco y muerto, lo miraba fijamente. Su boca se abrió más, demasiado, desencajando la mandíbula con un crujido húmedo. De su garganta no salían palabras, solo ese sonido de agua burbujeante. Y algo más. Algo se movía dentro de su boca. Algo vivo. Mateo quiso gritar, pero no pudo. La mano de la bruja tocó su rostro. No era solo fría. Era como tocar hielo que quema. Su carne se sentía blanda, viscosa, como si se estuviera deshaciendo. Los dedos dejaban rastros húmedos en su piel. Ella acercó más su rostro. Su boca casi tocaba la de Mateo. Ese olor a muerte era insoportable. Y entonces comenzó a succionar. Mateo sintió algo salir de él. No aire. Algo más profundo. Algo esencial. Veía cómo ella lo absorbía. Veía cómo esos ojos muertos empezaban a llenarse de vida mientras los suyos se apagaban. Veía cómo ella sonreía con esa boca llena de podredumbre mientras él moría lentamente. Todo se volvió frío. Tan frío. Y luego oscuro. Encontraron el coche de Mateo 2 días después. Un conductor que pasaba por ahí vio los restos del accidente y llamó a las autoridades. Cuando llegaron, encontraron a Mateo todavía en el asiento del conductor. Los paramédicos dijeron que había algo extraño. El cuerpo estaba en una posición que sugería que había estado vivo después del choque, pero no había marcas de que hubiera intentado salir o pedir ayuda. Estaba simplemente sentado ahí, con los ojos abiertos, mirando al frente. Lo más perturbador fue su expresión. Su rostro estaba congelado en una mueca de terror absoluto, los ojos muy abiertos, la boca en un grito silencioso, como si hubiera visto algo tan horrible que su última expresión quedó grabada para siempre. Los médicos forenses no pudieron determinar una causa clara. Dijeron que técnicamente las heridas del accidente no eran suficientes para acabar con su vida, pero su corazón simplemente se había detenido, como si algo se lo hubiera llevado. En su teléfono encontraron fotos extrañas, imágenes de la laguna de Catemaco de noche, y en una de ellas, si uno miraba con mucho cuidado entre la niebla, se podía ver algo, una silueta borrosa de mujer. Pero los investigadores decidieron no prestarle atención. Probablemente era solo un efecto de la luz y la niebla. La familia de Mateo vino desde la Ciudad de México a recoger su cuerpo y sus pertenencias. Su madre lloró durante todo el velorio. No entendía qué había pasado. Su hijo había ido a tomar fotos a un pueblo turístico. ¿Cómo era posible que terminara así? En el funeral, un hombre mayor se acercó a los padres de Mateo. Dijo que era de Catemaco, que había oído lo que pasó. Su hijo no debió ir a la laguna de noche, dijo con tristeza. Hay cosas ahí que no se deben molestar, cosas que han estado ahí desde hace mucho tiempo.
Los padres no entendieron. Pensaron que el hombre estaba loco o tratando de aprovecharse de su dolor. Le pidieron que se fuera, pero esa misma noche, la madre de Mateo no pudo dormir. Seguía pensando en las palabras de ese hombre, en la expresión de terror de su hijo. Tomó el teléfono de Mateo, que la policía le había devuelto con sus cosas. Revisó las fotos. Pasó una por una las imágenes de Catemaco, el pueblo, la iglesia, la laguna, y entonces llegó a las últimas fotos, las que Mateo había tomado desde su ventana del hotel. En una de ellas, si uno miraba con mucho cuidado, se podía ver algo en la niebla. Una mujer de vestido blanco. Pero había algo más. Algo que hizo que la madre dejara caer el teléfono con horror. En el reflejo del cristal de la ventana, se veía otra cosa. Se veía a Mateo tomando la foto. Y detrás de él, dentro de la habitación, había una sombra. Una figura de mujer parada justo detrás de su hijo. La madre de Mateo nunca habló de lo que vio esa noche. Guardó el teléfono en un cajón y nunca volvió a abrirlo. Pero desde entonces, a veces en las noches, cuando todo está oscuro y silencioso, escucha algo. Una voz suave que viene de ningún lado. Una voz de mujer que susurra un nombre. Mateo. Y en Catemaco, cuando la niebla cubre la laguna y cae la noche, la gente dice que ahora se ven dos figuras en la orilla. Una mujer de vestido blanco con cabello negro hasta la cintura. Y junto a ella, un joven que la sigue a donde quiera que vaya. Los pescadores que salen temprano en la mañana dicen que a veces escuchan gritos que vienen del agua. Gritos de terror que se mezclan con el sonido de las olas. Pero cuando buscan, nunca encuentran nada. Solo la niebla que flota sobre la superficie como un velo. Algunos turistas que visitan Catemaco todavía toman fotos de la laguna. Y de vez en cuando revisan sus imágenes, encuentran algo extraño. Una sombra. Una figura borrosa. Algo que no debería estar ahí, pero la mayoría lo ignora. Es solo la luz, dicen. Es solo la niebla jugando trucos. Y así, la leyenda continúa. La bruja Dolores sigue ahí, esperando en la niebla, buscando almas que se atrevan a acercarse demasiado. Almas que respondan cuando ella llame su nombre en la oscuridad, porque en Catemaco, cuando cae la noche y la niebla cubre la laguna, hay cosas que es mejor no ver, hay voces que es mejor no escuchar, y hay nombres que es mejor no responder. La laguna guarda sus secretos, y los que se atreven a buscarlos muchas veces se quedan ahí para siempre, atrapados entre la niebla y el agua, entre la vida y algo mucho peor que la muerte, caminando eternamente junto a la bruja que nunca descansa. Nunca duermen, y nunca escapan. Historia 2. A veces pienso que hay lugares en este mundo donde las cosas funcionan diferente. Lugares donde lo imposible se vuelve real y donde las viejas creencias nunca murieron. Solo se escondieron, esperando el momento correcto para salir. Y cuando salen, ya es demasiado tarde para escapar. Yo solía reírme de todo eso, de las historias de hechiceras y brujerías que mi abuela contaba. Pensaba que eran inventos para que los niños se durmieran temprano, pero ahora sé la verdad. Ahora sé que hay cosas que existen aunque no queramos verlas. Y sé que en Catemaco, Veracruz, esas cosas están más vivas que nunca. Mi nombre es Efraín. Tengo 22 años y soy de Coatzacoalcos. Vengo de una familia sencilla. Somos 4 hermanos. Está mi hermano Diego, que es el mayor y tiene 25. Luego estoy yo. Después mi hermana Luz, de 14. Y la más chica es Daniela, que apenas tiene 3 añitos. Es una niña muy alegre, siempre está riendo y jugando. Todo empezó en agosto del año pasado. Mi mamá tenía una prima que vivía en Catemaco. Se llamaba Elodia. Hacía muchos años que no hablaban. Yo ni siquiera sabía que existía hasta que llamó una tarde de viernes. Mi mamá contestó el teléfono y se puso muy seria. Estuvo hablando como media hora. Cuando colgó tenía la cara muy pálida. Nos dijo que Elodia estaba muy mal de salud, que el doctor le había dicho que le quedaban pocas semanas, que quería vernos a todos antes de partir. Especialmente quería conocer a Daniela porque nunca la había visto. Mi papá no estaba muy convencido. Dijo que era muy raro que después de tantos años apareciera así de repente,
Pero mi mamá insistió. Dijo que era familia y que teníamos que ir. Que no nos iba a perdonar si no lo hacíamos. El sábado por la mañana salimos rumbo a Catemaco. El camino fue largo y cansado. Diego iba manejando. Yo iba de copiloto. Atrás iban mi mamá con Daniela en las piernas y Luz con los audífonos puestos mirando por la ventana. Conforme nos acercábamos al pueblo, el cielo se fue poniendo gris. Había mucha niebla. El ambiente se sentía húmedo y pesado. Empezó a lloviznar un poco. Los árboles a los lados del camino eran enormes y muy tupidos. Parecía que nos estaban observando mientras pasábamos. Luz se quitó los audífonos y dijo que le daba mala espina el lugar. Diego se rió y le dijo que no fuera miedosa. Pero yo entendía lo que ella sentía. A mí también me estaba dando una sensación rara en el estómago. Llegamos al pueblo como a las 4 de la tarde. Mi mamá sacó un papel donde tenía anotada la dirección. Tuvimos que preguntar varias veces porque la casa de Elodia estaba en las afueras. Por fin un señor nos indicó que teníamos que tomar un camino de tierra que salía por la parte de atrás de la iglesia. Ese camino era horrible, lleno de piedras y hoyos. Diego tuvo que manejar muy despacio. La camioneta brincaba y se sacudía. Daniela empezó a llorar porque se estaba mareando. Seguimos avanzando por como media hora hasta que vimos la casa. Estaba muy alejada de todo, rodeada de árboles viejos y de arbustos espesos. Era una construcción antigua. Las paredes eran de adobe y el techo de tejas rojas. Había un corredor al frente lleno de macetas con plantas que yo no conocía. Y colgando del techo había muchas cosas. Ramitas atadas con hilos rojos, bolsitas de tela, figuras hechas con barro. Diego estacionó la camioneta y todos bajamos. El lugar olía extraño, como a tierra mojada mezclada con humo. No era un olor desagradable, pero tampoco era normal. Antes de que pudiéramos tocar la puerta, esta se abrió. Ahí estaba Elodia. Era una mujer muy delgada y bajita. Tenía el cabello largo y completamente blanco, aunque no parecía tan mayor. Sus ojos eran de un color café muy claro, casi amarillos. Llevaba un vestido morado largo y un montón de collares con piedras de diferentes colores. Sus pies estaban descalzos y sus uñas pintadas de negro. Mi mamá se acercó a abrazarla. Elodia la recibió, pero no dejaba de mirarnos a todos. Sus ojos se detuvieron en cada uno de nosotros por un momento. Cuando llegó a Daniela, se quedó viéndola mucho tiempo. Demasiado. La niña se escondió detrás de mi mamá. Elodia sonrió. Una sonrisa que no me gustó nada. Dijo que pasáramos, que estaba muy feliz de vernos, que había preparado algo de comer. Entramos a la casa y lo primero que noté fue la cantidad de veladoras encendidas. Había por todas partes, en las mesas, en el piso, en las repisas. La luz que daban era rojiza y hacía que todo se viera diferente. Las paredes estaban cubiertas de cosas, imágenes religiosas mezcladas con otras que no lo eran. Había espejos antiguos con marcos dorados, frascos con líquidos de colores extraños, manojos de hierbas secas colgando del techo, y en una esquina había una mesa cubierta con un mantel negro. Sobre ella había velas más grandes, una calavera pequeña, platos con ofrendas de comida, y un libro muy viejo con las páginas amarillas. Luz me jaló de la manga y me susurró que quería irse. Le dije que nos quedáramos tranquilos, que solo era por una noche. Elodia nos enseñó los cuartos donde íbamos a dormir. Mis papás y Daniela en uno, Diego, Luz y yo en otro. Los cuartos eran pequeños y oscuros. Las camas tenían colchas muy viejas. En las ventanas había cortinas gruesas de color vino. Y en cada esquina del cuarto había montoncitos de sal formando círculos. Le pregunté a Elodia para qué era esa sal. Ella me miró con esos ojos claros y me dijo que era protección, que en Catemaco las cosas de la noche eran muy fuertes, que la sal las mantenía lejos. Le dije que no creía en esas cosas, y ella solo sonrió. Me dijo que no importaba si yo creía o no. Las cosas de la noche no necesitaban mi permiso para existir. Cenamos un mole que preparó Elodia. Tenía un sabor muy particular, como dulce pero también amargo. Durante toda la cena ella no dejaba de observar a Daniela. La niña comía tranquila sin darse cuenta, pero yo sí me daba cuenta. Y también mi hermano Diego, que me miraba con cara de preocupación. Después de cenar,
Elodia dijo algo que me puso muy nervioso. Dijo que esa noche no era una noche normal, que era una noche de poder, que la luna estaba en una fase especial y que en Catemaco eso significaba que las fuerzas oscuras andaban más activas. Nos pidió que por favor no saliéramos de los cuartos por ningún motivo, que si escuchábamos algo afuera no hiciéramos caso, que no abriéramos puertas ni ventanas hasta el amanecer. Mi papá le preguntó si estaba hablando en serio. Elodia lo miró muy seria y le dijo que nunca había hablado más en serio en su vida, que ella sabía de lo que hablaba, que llevaba muchos años viviendo en ese lugar y que conocía muy bien lo que pasaba cuando caía la noche. Nos fuimos a dormir, pero yo me sentía muy inquieto. Diego se durmió rápido. Siempre ha sido así. Se puede dormir en cualquier lugar y en cualquier momento. Luz tardó más, pero finalmente también se quedó dormida. Yo me quedé despierto escuchando los sonidos de la casa. El viento soplaba afuera haciendo que las ramas de los árboles rasparan contra las paredes. La madera vieja crujía. Las veladoras que Elodia había dejado en el pasillo hacían que las sombras se movieran raro. Todo parecía estar vivo. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez más. De repente escuché un ruido que me hizo poner atención. Era como un rasguño. Venía de la ventana de nuestro cuarto. Me levanté despacio tratando de no hacer ruido. Me acerqué a la ventana y moví un poco la cortina para ver afuera. Estaba muy oscuro. La luna estaba oculta detrás de nubes negras, pero pude ver algo que me dejó helado. Había una figura junto a la ventana. Era grande, más grande que cualquier persona. Estaba agachada como si estuviera oliendo el vidrio. No podía ver bien qué era porque la oscuridad era muy espesa. Pero entonces la cosa levantó la cabeza y me vio. Tenía ojos brillantes, como 2 luces amarillas flotando en la oscuridad. Me quedé paralizado mirando esos ojos. No podía moverme, no podía respirar. La cosa abrió lo que parecía ser su boca, y escuché un sonido horrible. Era como un graznido profundo y ronco, que hizo que se me pusiera la piel de gallina. Me eché para atrás dejando caer la cortina. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Diego se movió en su cama, pero no se despertó. Luz seguía dormida también. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Los rasguños en la ventana continuaron. Después escuché pasos alrededor de la casa. Pasos pesados que hacían crujir las tablas del corredor. Y ese sonido horrible se repetía cada tanto. Ese graznido que sonaba casi humano, pero que yo sabía que no lo era. Entonces escuché algo que me hizo moverme. Era Daniela. Estaba llorando en el otro cuarto. Pero no era un llanto normal de niña. Era un llanto de terror puro. Como si estuviera viendo algo horrible. Abrí la puerta de mi cuarto sin pensarlo 2 veces. El pasillo estaba apenas iluminado por las veladoras que ahora parpadeaban como si fueran a apagarse. Hacía frío. Un frío que no era normal. Podía ver mi propio aliento. Caminé hacia el cuarto de mis papás. La puerta estaba entreabierta. Daniela seguía llorando. Empujé la puerta despacio y lo que vi me dejó sin palabras. La habitación estaba llena de sombras que se movían por las paredes. Mis papás estaban en la cama completamente dormidos. No se movían, ni siquiera con los gritos de Daniela. Era como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo, y junto a la cuna de mi hermanita estaba Elodia. Pero algo estaba muy mal. Elodia estaba de pie mirando a la niña. Su cuerpo se veía diferente, más alto, más delgado. Sus brazos parecían más largos, y su cabeza estaba inclinada de una manera extraña, mientras observaba a Daniela con esos ojos amarillos que ahora brillaban en la oscuridad. Estaba haciendo ese sonido, ese graznido horrible que había escuchado afuera. Di un paso hacia adelante y el piso crujió. Elodia volteó a verme, pero no volteó como una persona normal. Giró la cabeza completamente sin mover el cuerpo, como si su cuello fuera de goma. Y cuando me vio, sonrió. Su boca era demasiado grande. Tenía demasiados dientes puntiagudos y amarillos. No pude gritar. No pude hacer nada. Solo me quedé ahí viendo cómo Elodia se acercaba a la cuna.
viendo cómo sus manos se transformaban en algo que ya no era humano. Sus dedos se alargaron, sus uñas crecieron hasta volverse garras negras y filosas. Tomó a Daniela de la cuna con mucho cuidado. La niña dejó de llorar de inmediato. Quedó quieta en sus brazos como si estuviera dormida, como si Elodia le hubiera hecho algo para calmarla. Entonces empezó la transformación completa. El cuerpo de Elodia comenzó a cambiar de verdad. Su espalda se encorvó, sus piernas se doblaron hacia atrás como las patas de un ave. Su vestido morado se fue oscureciendo hasta volverse negro. Y de ese negro empezaron a salir plumas. Plumas grandes y brillantes que le cubrieron todo el cuerpo. Su cara se fue alargando. La nariz y la boca se juntaron formando un pico grande y curvo. Los ojos amarillos se hundieron más en el cráneo. Las plumas le cubrieron la cabeza formando una especie de cresta. Sus pies ya no eran humanos. Ahora eran garras enormes con 3 dedos adelante y 1 atrás. Garras que arañaban el piso de madera dejando marcas profundas. Era un guajolote gigante, negro y monstruoso, del tamaño de una persona adulta. Pero lo peor de todo es que todavía podía ver algo de Elodia en esa cosa. En los ojos, en la forma en que me miraba. La criatura sostenía a Daniela contra su pecho con esas garras horribles, con mucho cuidado, como si la niña fuera algo muy valioso, algo que necesitaba. Quise moverme. Quise correr hacia ella y quitarle a mi hermanita, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me estuviera sosteniendo, obligándome a quedarme quieto, obligándome a ver todo sin poder hacer nada para impedirlo. La cosa abrió su pico, y de ahí salió una voz que era mitad humana y mitad animal, ronca y profunda. Dijo mi nombre, Efraín. Lo dijo muy despacio arrastrando las letras. Después dijo otras cosas. Dijo que Daniela era perfecta, que era pura e inocente, que su espíritu era fuerte, que en noches como esa, cuando la luna se esconde y las sombras son más fuertes, los niños pequeños tienen un poder especial, un poder que ella necesitaba. Dijo que llevaba muchos años esperando, que había hecho un trato hace mucho tiempo, un trato que le dio vida larga y habilidades que ninguna persona común tiene. Pero ese trato necesitaba renovarse, necesitaba la esencia de un inocente. Caminó hacia la ventana. Sus garras hacían ruido contra el suelo. La ventana se abrió sola sin que ella la tocara. El viento frío entró haciendo que las veladoras se apagaran. Todo quedó en oscuridad total. Solo podía ver los ojos amarillos de esa cosa brillando en la negrura. Y podía ver la silueta de Daniela en sus garras. La criatura me miró una última vez. Abrió sus alas enormes que yo no había visto hasta ese momento. Eran inmensas, negras, con plumas que parecían mojadas y que brillaban con una luz extraña. Después saltó por la ventana llevándose a mi hermanita. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Pude moverme otra vez. Corrí hacia la ventana gritando el nombre de Daniela. Grité tan fuerte que mis papás finalmente despertaron. Mi mamá vio la cuna vacía y empezó a llorar de una manera que nunca la había escuchado llorar. Mi papá saltó de la cama y corrió hacia mí. Miró por la ventana hacia la oscuridad. Solo se veía la niebla espesa y los árboles moviéndose, pero se escuchaba ese graznido horrible que se alejaba cada vez más, alejándose hacia el bosque. Diego y Luz llegaron corriendo al cuarto preguntando qué pasaba. Mi mamá abrazaba la cuna vacía llorando sin parar. Mi papá salió corriendo de la casa. Yo salí detrás de él. Afuera hacía mucho frío. El piso estaba mojado y lleno de barro. Corrimos hacia donde venían los sonidos, hacia el bosque, pero la oscuridad era tan espesa que no podíamos ver ni nuestras propias manos. Los árboles parecían moverse cerrándose alrededor de nosotros. Las ramas nos golpeaban la cara. Escuchamos el graznido una última vez, muy lejos. Después solo quedó silencio. Un silencio pesado y frío que se sentía como muerte misma. Mi papá siguió corriendo gritando el nombre de Daniela. Su voz se fue quebrando hasta que ya casi no podía hablar. Yo lo seguí, pero sabía que era inútil. Sabía lo que había visto. Sabía que Elodia no era humana, que probablemente nunca lo había sido, o que había dejado de serlo hace muchos años cuando hizo ese trato del que había hablado. Buscamos toda la noche.
Cuando empezó a amanecer volvimos a la casa. Estábamos llenos de lodo y rasguños. Mi mamá seguía llorando. Luz estaba en shock sin poder hablar. Diego temblaba aunque no hacía frío. Entramos a buscar a Elodia. Su cuarto estaba al final de un pasillo. La puerta estaba cerrada. Mi papá la abrió de una patada. Adentro estaba todo como si nada hubiera pasado. Su cama estaba tendida. Sus cosas estaban en su lugar. Las veladoras seguían encendidas. Los frascos con líquidos extraños seguían en las repisas. El libro viejo seguía sobre la mesa. Pero ella no estaba. Buscamos por toda la casa. En el sótano, en el ático, en el patio. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Mi papá fue al pueblo a pedir ayuda. Llegaron los policías como 2 horas después. Les dijimos que nuestra hermanita había desaparecido en la noche. No les contamos toda la verdad, porque sabíamos que no nos iban a creer. Dijimos que Elodia también había desaparecido. Los policías organizaron una búsqueda. Trajeron gente del pueblo, trajeron perros. Buscaron por todo el bosque. Revisaron la laguna. Preguntaron en todas las casas de los alrededores. No encontraron nada. Ni rastro de Daniela ni de Elodia. Buscaron durante 5 días completos. Después dijeron que ya no había nada más que hacer. Que siguieran con la investigación, pero que nosotros podíamos volver a casa si queríamos. No quisimos quedarnos ni un minuto más en ese lugar maldito. Antes de irnos, mi mamá quiso preguntar en el pueblo. Fue a la iglesia. Habló con el padre. El padre se puso muy serio cuando escuchó el nombre de Elodia. Le dijo a mi mamá que esa mujer era conocida, que muchos en el pueblo le temían, que practicaba cosas muy oscuras, cosas que no eran de Dios. Una señora que estaba ahí escuchando se acercó después. Esperó a que el padre se fuera. Le dijo a mi mamá en voz muy baja que Elodia era una de las brujas viejas de Catemaco, de las de verdad, no de las que hacen limpias y leen las cartas para los turistas, de las que practican lo prohibido, lo oscuro. Dijo que había historias sobre ella, que llevaba viviendo en esa casa más de 50 años pero que nunca envejecía, que la gente del pueblo sabía que había hecho un pacto con fuerzas que no se deben nombrar, un pacto que le daba poder y vida larga, pero que ese poder tenía un precio. Necesitaba renovarse, necesitaba alimentarse de inocencia. Nos fuimos de Catemaco ese mismo día. El viaje de regreso fue el más silencioso y triste de mi vida. Mi mamá lloraba sin parar. Mi papá manejaba con la mirada perdida. Luz no había hablado desde esa noche. Diego y yo íbamos en silencio mirando por la ventana sin ver realmente nada. Han pasado meses desde eso. La policía cerró el caso diciendo que no había suficientes pistas para seguir. Mi mamá cayó en una depresión profunda. Ya casi no come. Ya casi no habla. Solo se queda sentada mirando las fotos de Daniela. A veces miro hacia la oscuridad de la noche y siento que esos ojos amarillos me están mirando desde lejos. Siento que esa cosa sabe dónde estoy, que tal vez algún día vendrá por mí también, y no hay nada que pueda hacer para detenerla, porque en Catemaco las brujas son reales. Los pactos oscuros existen, y una vez que entras en su mundo nunca sales completo. Perdimos a Daniela para siempre, y una parte de todos nosotros murió con ella aquella noche horrible.